Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí detrás de cámara. Estamos en un programa más de Charlando entre Mujeres y Hombres de Medicina. Y bueno, pues como lo prometido es deuda, aquí con nuestro invitado holístico del mes, que no podíamos cerrar sin ti, Noviembre. Juan. Iniciar el mes porque los temas holísticos son muy importantes. Pero bueno, Juan Pablo, ¿cómo estás? Ya todo el mundo te conoce, pero es necesario presentarte. Juan Pablo, terapeuta, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ya pues viendo este tema que en algunas ocasiones pasadas ya habían comentado sobre cuestión de Sí, emociones y ya les debíamos este tema, este ¿no? tema desde las alternativas, pero pues, Más o menos de ahí surgió más o menos la idea, ¿no? pero lo prometido es deuda, eso sí. Así es, ya nos pusimos a estudiar Ujú, porque es un tema, mm, es súper básico, ujú, pero no nos lo enseña nadie. Es curioso ujú. que lo tenemos que como descubrir a base de estar experimentándolo. Claro. Pero nadie nos toma, bueno, nuestros papás nos van guiando, pero pues tampoco ellos tuvieron una Ujú, guía, digamos, muy clara. ujú. Entonces, de repente es lo que genera que la cuestión emocional nos cueste tanto trabajo. El Exactamente. poderla entender, asimilar, ¿no? Incluso hablábamos fuera del aire para preparar nuestro tema y tenemos por ahí ya hasta un debatito, ¿no? De este tema que agarramos el día de hoy, que es muy importante delimitar y saber, que era, pues es, pues la diferencia entre todo esto, ¿no? Que decíamos emociones, sentimientos, estado de ánimo, Ujú. que al final de cuentas todo nos lleva casi a un mismo punto, pero como saber esta separación o Sí, esta diferenciación, ¿no? Sobre todo cómo sentirlo, cómo se maneja nuestro cuerpo, ¿no? así es. Como de repente nos deja también como nos refleja sensaciones porque las emociones no las podemos ver, pero sí podemos notar como las reacciones, ¿no? Ujú, Luego podemos entender cuando una persona no está bien, ujú, porque lo refleja nos refleja. de repente en una postura, o el mismo estado de Ujú, ánimo, o de repente la persona está distraída, y ya desde ahí nos puede como dar una idea de que no anda la persona al cien por claro. ciento y es por cuestiones emocionales. Y más si es una persona que como que conoces o que vienes viendo seguido, tú Ajá. conoces o lo vas conociendo, pues, y vas viendo como no, como que no está igual que siempre, ¿no? Y Sí, pues por ahí también ya saben que yo siempre salgo mis chistes o mis memes, pero donde dicen, ¿cómo estás? No, pues bien, pues comunícaselo a tu cara, ¿no? Porque la cara porque es la sí. que muchas veces las expresiones. Hay personas que son más expresivas que otras, ¿no? Hay quien Ujú. de repente tiene la misma expresión siempre y no sabes cuándo está enojado, cuando está triste, también pasa, ¿no? También. Pero aquí es importante porque, cómo cuesta, ¿no? Bueno, en el consultorio, tanto en la terapia psicológica como en la terapia holística, me imagino que te has topado con este tipo de situaciones en donde a la gente le cuesta mucho trabajo expresarse. Ya no hablemos solo de emociones, ¿no? Sino como expresarse, como el decir cómo se siente y encontrar espacios en donde sean seguros para esta persona, ¿no? Ujú. Porque a veces terminas platicándole a la comadre, a la vecina y de repente en vez de hacerte sentirte mejor, te hace sentir juzgado, criticado, ¿no? Entonces es importante saber gestionar, ¿no? Saber manejar lo que son las emociones, sentimientos o estados de ánimo, pero siempre pues con la ayuda de un profesional, ¿no? Siempre es Sí, como con un profesional no vas a salir juzgado ni regañado y además vas a salir con alguna alternativa que te va a ayudar a poder gestionar de una forma más adecuada. así es, poderlo entender, poderlo asimilar primero para después poderlo controlar, Así es. porque no podemos, digamos, tomar el control si no sabemos el por qué está pasando o qué estoy sintiendo, porque a veces no logramos ni definir qué emoción es la que Claro, tenemos, ¿no? Porque de exacto. repente hay unas sensaciones o cosas que se confunden mucho y eso nos puede poner a dudar si, bueno, pues estoy feliz o no, o estoy triste o Ujú. no, o sea, lo que le llaman sentimientos encontrados, Sí, o que a veces también no podemos definir qué es. que es, y muchas veces el coraje se disfraza de tristeza, la tristeza de Ajá, coraje, o hay veces que el miedo también, la forma de nosotros defendernos de este miedo es agresivamente, así pero es. en realidad estoy teniendo mucho miedo, no es que sea Ujú. coraje o ira, ¿no? Entonces, bueno, es bien importante
De entrada, lo que les hemos dicho en cada programa que tenemos con Juan es conocerte a ti mismo. Así es. Y la propuesta el día de hoy es que conozcas, a veces nos vamos a kinder, ¿verdad? A las emociones, pero hay veces que se nos olvidan las emociones básicas. Sí. Y de qué formas podemos expresarlas, Juan, porque a veces, ay, es que yo estoy llorando de alegría y tú, ajá, o sea, pues normalmente se ríe de alegría, se llora de tristeza, ¿no? Ajá. Puede ser que te emociones, pero si te sale alguna lagrimita de lo mismo que el cuerpo maneja, pero hay gente que está llorando, me ha tocado verla que está, o sea, es un llanto fidedigno, sí. No es de alegría y tú así de, bueno, ¿no? Y a lo mejor de miedo puede ser que se grite, de ira es que se pone un límite, incluso pues levantar la voz, no sé, ¿no? Pero hay mucha gente que solo sabe llorar de coraje. Ajá. Entonces, bueno, es importante ir definiendo y por supuesto estamos aquí abiertos a que nos comentes, nos compartas si te das cuenta de alguna emoción o te identificas, por ejemplo, que hay personas, yo particularmente, me costaba mucho trabajo anteriormente expresar mi molestia, mi coraje. Y entonces era que se acumulaba y entonces hasta como literal el de la película de Intensamente, ¿no? ¡Fum! Cuando explotas, ¿no? Y ya le dijiste a todos sus verdades y sus porqués y luego después te viene la culpa, ¿no? Ya andas pidiendo disculpas después. Exacto. Sí. Y esto es por un cúmulo que vas guardándote las piedritas. Entonces es bien importante que mejor lo hagamos en el momento, ¿no? Sí, porque las emociones son para sentirse, para vivirse. Y de repente nos enseña que controlarla es oprimirlas o detenerlas, pero en realidad ahí no las estás controlando, estás nada más almacenándolas. Y llega el momento en el que sí pueden, ya de tanto que se acumula, ser un detonante. Cualquier cosa que a veces dicen, no era algo tan... Sí, pero no era para tanto. Sí, pero es más el acumulado, que llegó un punto que la persona pues ya no soportó y lo tuvo que sacar por no haberlas vivido en su momento, ¿no? Sí. O sea, es válido que nos lleguen momentos de enojo, es válido que nos lleguen momentos de tristeza, pero que sean nada más esos momentos, ¿no? Sí. Y sacarlos en ese momento es lo ideal para evitar después que se compliquen las situaciones más. Claro. Y hay otro punto importante, y eso que no hemos entrado en materia, pero hay otro punto importante, que ok, ya explotaste, no fue la mejor forma, no fue tu mejor día, pero al menos salió. Uh-huh. Hay veces que no sabemos ni siquiera expresarlo de estas formas acumulándose y ¿qué pasa? Sale a manera de enfermedad. Así es. Sale a manera de enfermedad en donde, pues, si bien te va una ligera gripa, a veces hay personas que tienen como esta parte, recuerdo mucho a una paciente que le salía mucho como una irritación en la piel y era siempre que ella estaba muy enojada. Entonces, como no lo sabía expresar, se le quemaba y decías tú, wow, o sea, hasta ahí podemos decir, bueno, ya salió en la piel, pero si aprendemos a hacerlo de una forma que no nos lastimemos, ¿no? Eso es una regla que yo le digo siempre a mis pacientes, expresa sin lastimar a nadie ni lastimarte tú. Esa sería como una regla de oro que se lleven todos a casa. Y pues bueno, siempre traes porra. Desde que llegamos, mira, al minuto 32 ya están los saludos. Entonces, vamos a empezar a decir estos saludos para entrar un poco más a materia. Dice Javier Martínez, nos manda saludos para el programa y saludos para Caro y Pablo. Está padrísimo. Gracias. Su espacio radial. Francisco Flores nos dice saludos para el programa y saludos para Charlando entre Mujeres y Hombres Medicina, saludos especiales. Gracias. Y Daniela García nos dice saludos para el terapeuta Juan Pablo. Gracias. Es un gran tema. Muchas gracias y saludos. Entonces, ya saben, por eso me gusta invitar a Juan. Porque trae porra, ¿no? Y acá tenemos a Jorge Santoyo, nos dice saludos a Caro y a Juan Pablo. Saludos también. Trajimos porra, Juan. Sí, ya. Y por acá, también yo tengo mi porra, ¿no creas, Juan? Santiago Montes, saludos para el programa y saludos para Charlando entre Mujeres y Hombres Medicina. Y por acá Julia Margarita nos dice, saludos al invitado, excelente exponente, soy su fan y a mi psicóloga hermosa. Y sí, la mejor solución para sentirnos mejor es hablar, pero con un especialista, pues con cualquier persona solo terminarás juzgado y criticado. Te quiero mucho, abrazos, gracias. Ya ves, sí traje mi porra. Sí. Saludos también de Karina. Entonces, bueno, Juan, si pudiéramos empezar a platicar esto que hemos estado hablando, nos vamos a ir desde el principio, ¿va? Desde las emociones básicas, que está esta película muy famosa, que todos han visto, espero que no me veten, ¿va? La de Disney. De los sentimientos, de las emociones, y anunciaron que va a ser un segundo tomo, donde la niña ya es adolescente, y va a haber una nueva emoción, que va a ser la ansiedad.
O sea, va a estar padre, se me figura que va a estar padre. Entonces también por ahí, pues hoy día ya nos hemos abierto un poco más a la conciencia, incluso pues ya en películas y todo, ¿no? Que también Así le traían a es. carrilla que iban a hacer la de ayahuasca. Yo creo que era más mentira para Pues quién sabe. los de los niños, ¿no? Pero, pues bueno, si nos vamos a las emociones básicas, ¿verdad? Que por eso hacemos referencia a esta película, pues conocemos que son 5, ¿no? Que es la alegría, la ira, vamos a dejar Pues sí, ira, miedo, tristeza y desagrado, o algo que no nos... Sí, desagrado, algo que te que cause... también el desagrado lo conocen como asco, aunque el asco se toma más como un síntoma de, no sé, de algo, pero pues como rechazo, es como un, diríamos, como algo ajá, que no. pero sí es esa, la parte de, a todos hay cosas que no nos agradan y a veces nos da sensaciones Claro. de asco, ¿no? Y platicábamos nosotros para preparar el tema que estas 5 emociones, de entrada es identificar estas 5 emociones en ti. Sabemos que no todos, porque la verdad es que si alguien sí, coméntenos de qué forma sientes, de sentir, no de pensar, de sentir cada emoción. Y que si todavía no tienes la oportunidad de poner atención a tu cuerpo sensorialmente, cómo sientes cada emoción, pues es una primera invitación para. Así Porque es. de esta manera te vas a dar cuenta. A veces la cabeza nos gana o los pensamientos y a veces nos dejamos llevar más por el pensamiento o por el impulso. Pero el cuerpo y la sensación del cuerpo nunca nos va a mentir. Entonces, esto que decías de desagrado, si tú llegas a un espacio y te sientes incómodo, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Sí, que Pues que te algo, retires. ajá, así Entonces, es, que eso algo no está bien. desde la parte, podríamos decir, sensorial psicológica, pero también desde la parte holística, de todo lo que nos has contado. La llamada intuición, que a veces nos marca que ahí no estamos bien o que no es el momento para estar como ahí, ¿no? Y lo mejor cuando vienen esas sensaciones es retirarse. Retirarte. Ahora sí, como tanto meme que han hecho, sacas tu incienso o algo haces, pero hay algo en el espacio que no te está gustando Así o es. en la persona. Sí, que se está percibiendo. Entonces, aquí el punto es que a veces lo omitimos o creemos que no es para tanto, nada más es mi idea. Pero no, el cuerpo es muy sabio y siempre nos va a marcar cuando algo no está bien. Nos va a avisar de diferente forma con la idea de que a ver si captamos como la alerta, ¿no? De muévete, hazte a un lado o aquí ahorita no, o con personas. Porque de repente me ha tocado gente que va y es que desde un inicio yo sentía que no, pero de todas formas, pues tuvieron una relación o algo y después, claro. Pero sí reconocen que desde un inicio sintieron esa sensación, pero la ignoraron. Entonces lo ideal es hacerle un caso por algo, está surgiendo la alerta, ¿no? Entonces ver por qué está surgiendo esa alerta y si lo más adecuado es retirarse, pues mejor, ¿no? Sí, claro. Y por aquí había una pregunta muy interesante que nos preguntaba, no recuerdo el nombre, es... Fernando nos dice, desde la parte holística con el experto Juan, ¿de qué manera podemos acrecentar energéticamente el amor? Qué bonito, algún ritual, ya vamos a empezar. Estaría padre. La cuestión del amor sí primero es darnos atención nosotros, ya desde ahí empieza a surgir todo, pero sí hay herramientas que nos ayudan a que se potencialice y a reconectar, ¿no? El más conocido, lo más usado es el cuarzo rosa, el cuarzo que es de un rosa más tenue, porque ese es como un amor más puro. Entonces, trabajar con ese tipo de cuarzos, ya sea que lo traigan en dije, en algún tipo de pulsera, o poniéndolo en agua y darse unos baños con esa agua, todo ese tipo va haciendo que la energía pues esté cambiando en la persona y se empiece a acercar más pues personas, situaciones que tengan esa vibración pues más armoniosa, más amorosa, ¿no? Pero lo ideal sí es empezar a tener amor por nosotros. Sí, ya las otras herramientas pues son como extras. Y hay mil cosas, hay que el jabón de rosas con miel, o sea, hay miles de jabones, ¿no? Y otras alternativas que nos ayudan. Pero sí el cuarzo yo creo que es lo que, por la energía ya que contiene de forma natural, la que puede ayudarnos a que se mueva más esa parte o despierte más esa parte del amor en nosotros. En lo que empiezas a conectar o a amarte más a ti mismo, podríamos hacer eso. Y también nos pregunta Fernando Pilares, saludos desde Mérida, Venezuela. La pregunta que él hace, ¿una emoción te puede llevar a un duelo? Sí, de hecho, las emociones son las que generan
los duelos, que el duelo no nada más es por la trascendencia de algún ser querido, puede ser por un trabajo, puede ser por alguna amistad, puede ser también por alguna relación que no se dio, incluso hasta por que ya un tipo de dieta que no pueden comer ciertos alimentos, la gente puede pasar por un duelo, ¿no? Claro, y recordando que en las etapas del duelo, pues está dentro de ellas la depresión, está la ira, o sea, ya estamos manejando dos emociones. Y sí, son bien primordiales porque si nos permitimos vivir todas las emociones, independientemente del duelo, o sea, el día a día, pues ya es como hacerles caso, y realmente lo que quiere la emoción es que en ese momento le permitas expresarse. Pero como dices tú, si lo vamos guardando y vamos haciendo este acumulado, es en donde o nos vamos a enfermar, o vamos a explotar, o vamos a aprender incluso a no tomarlas como una alternativa, porque las emociones también es una alternativa para nosotros podernos incluso soltar, drenar. O sea, la mejor forma también de limpiar el cuerpo es cuando lloras, desintoxicas por ahí, ¿no? Por las lágrimas. Sí, o cuando ríes también, porque la risa empieza a subir la frecuencia y te quita otro tipo de vibraciones que no deberían de estar. Ha habido personas en los talleres de risoterapia que me ha tocado ir, que llegan hasta vomitar. De tanto que se desintoxica algo se desbloquea. Entonces, a veces cuando alguien entra a un trabajo emocional muy, muy fuerte y le toca vomitar, que en realidad no es que vomitó el desayuno, es como un tipo saliva, es porque hay emociones, bueno, vamos a entrar a este tema, que es emociones primarias o secundarias, en donde una emoción, primaria es aquella que luego ahorita yo expreso, me molesto, lo digo y se va en el momento. Cuando ya mi cuerpo llega tan profundo al grado de vomitar, era una emoción que tenía mucho tiempo atrás. Esa ya es la secundaria. Que estaba allí arraigada, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos dice Francisco Telles, saludos para el programa y saludos para ti y para mí. Muchas gracias, Francisco Telles. Entonces, bueno, hablando como de esta parte, pues bueno, ya identificamos lo que son las 5 emociones. Y váyanos contando cómo se van sintiendo. Nos preguntaba también Fernando, que nos preguntaba cómo podemos conectar más el amor, nos preguntaba, hay semanas en las que me siento más irritable que otras. ¿Podrías recomendar algo? Te preguntaba algún cuarzo otro color, un baño con agua. Cuando ya estás en una parte más de irritabilidad, a nivel energético te puede ayudar mucho la aroma fresas. Las fresas son muy buenas para pacificar. Ayudan a que el cerebro empiece a mandar ahí como ciertas emisiones para que el sistema nervioso se empiece como a bajar. Pero también nos pacifica de otras cosas, también pacifica el entorno. Si de repente el hostil viene siendo lo externo, entonces también ayuda a que otras personas también se empiecen a relajar y ya la frecuencia del lugar también esté un poco más manejable. El geranio es otro que también puede ayudarnos a bajar la tendencia. En cuarzos, los que vienen siendo azules como el ágata azul, hay un tipo de sodalita que es azul, ayudan bastante también a que baje las frecuencias de irritabilidad, ira, enojo. Y entren más unos aspectos de relajación. De relajación y paz, ¿no? Sobre todo también, como dices tú, cuando entras a algún espacio, sientes que está muy movido el espacio, muy hostil, ¿no? Eso también a veces nosotros recordemos que somos esponjitas. Sí, a veces llegamos como a absorber, ¿no? O a sentir las emociones, y aunque nosotros llegamos bien estando en el lugar, cambia a veces todo el... Y a veces no siempre es nuestra propia irritabilidad, o sea, hacerte responsable de tu parte, pero justo cuando te haces responsable, y esto que les decíamos al principio, cuando te conoces tú al 100%, que hay algo en ti que no está bien, pues es más fácil que identifiques cuando algo del exterior que no es tuyo te está causando, y entonces nada más decir, esto no es mío, ¿no? Sí. Pero sí, cuando es tuyo, hacerte responsable, hacerle caso, y entonces, pues que si te tomas, hueles algo, te pones el cuarzo, algo, porque también la gente no tiene la culpa de tu mal humor o de tu mal genio, ¿no? Sí, o sea, es interesante porque, por ejemplo, con nosotros, yo creo que también a ti te ha pasado, que de repente hay casos que también a ti te mueven. Sí, claro. Y debes de entender que el proceso es de la persona, pero de repente sí te hace pensar, ¿no? El por qué le sucedió eso a la persona o por qué tiene esa actitud, y puede llegar incluso a movernos a nosotros, pero es entenderlo de que, yo voy a ayudar en lo que pueda, pero no lo voy a estar como cargando más de la cuenta, sino
como terapeuta nos sería muy mal estando ahí enganchándonos con, porque de repente Imagínate. se llegan casos muy Sí, complicados, claro. muy fuertes, y si nos enganchamos ya no vamos a poder atender a los otros porque ya No. nos dio un declive ahí emocional o algo, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. sí es también fundamental entender cuáles son las que dependen de mí, las que son mías, las que tengo que trabajar y cuáles es las que pues a veces nada más tenemos que escuchar para que la persona se desahogue, pero no Ujú, estarlas como, ujú. como cargando, ni tampoco entrar en cuestionamientos de que de repente hay gente que ya no le voy a hablar a otra persona y tampoco tú le hables, o sea, No, tampoco es sí, claro. como esa No, idea, ¿no? O tampoco. sea, también es entender que, a ver, ¿no? Pues cada quien tiene sus procesos y no va a determinar si yo pues le sigo hablando a la persona o no. Creo que dijiste una frase muy, muy importante, o sea, el respetar, ¿no? Ujú, El respetar el otro y respetarme yo. Por ejemplo, si yo veo que llega un ambiente hostil y no sé, el otro está muy molesto y ya está haciendo que yo estoy irrumpiendo mi armonía de cómo yo llegué, pues como decíamos, pues mejor te retiras, mejor ajá. dices con permiso, vengo otro día o algo. Pero hay veces que nos quedamos Y y hasta terminamos nos ahí echándole de más, también, ¿no? también, sí, y pues es que somos humanos y a veces sí. Nos enganchamos. Pero el hecho que haga que te enganches es porque algo dentro de ti había una micropartícula pequeña de tu propio irritabilidad que tú no habías Ujú, trabajado en ti que hace que te enganches al del otro. ujú, Entonces, por donde le veamos, tenemos que ser los responsables cada quien de nuestras partes. así es. Mientras más trabajados estemos nosotros, podemos llegar a un lugar y, no, pues yo ya tengo Sí, así trabajado está mi, el mi caos ahí, molestia. no nos mueve, sí. Exacto. Pero bueno, como ya hemos hablado, todos los temas que hablamos, pues es lo importante no es llegar ahí, sino mantenernos, ¿no? Sí, Aquí. porque de repente en el proceso es normal que haya recaídas, o sea, que Ujú, está uno trabajando las emociones y de repente volvemos a sentir lo de antes. Es entendible porque cuánto tiempo no estuvimos con una línea siguiéndola, ¿no? Entonces el cambio va a llevar su tiempo y hay gente que se desespera y luego desiste del trabajo porque no me funcionó, volví a sentir, pues es normal, o sea, ujú, esto es de ujú, ujú, estar perseverando, es de estar entendiendo, es como reeducarnos en ujú. ese aspecto emocional, porque es un tema que, como te digo, es tan normal y tan, pues ahora sí nato, y que no nos lo enseñen es como de repente contradictorio, ¿no? O sea, en realidad desde la escuela nos lo deberían enseñar como una materia, o sea, dándonos como algo de inteligencia emocional para saber identificar primero qué emociones son y después cómo poderlas Exacto, todos trabajar. deberíamos hacernos cargo de nuestras emociones, porque justo lo que dices tú, que en la escuela, bueno, depende qué tipo de escuela, porque hay escuelas que hoy día ya meten como esta parte, Ujú. ¿no? Pero por supuesto que en nuestros tiempos, Juan, No, de los otros no existía. no nos tocaba esa parte todavía. Si acaso llegábamos a conocer las 5 emociones, y creo que ni eso a veces, ¿eh? No, o No, ya en los grados de secundaria era cuando tocaban un poco más el tema, en la pero en la adolescencia, primaria, en el kinder, menos, ¿no? no. Y ahora que yo lo vivo con mi hija, bueno, ya desde pequeñitos, pues ya les enseñan, estas son las emociones, es bueno expresarlas, todo. Ujú. Ya hoy día toda la información que tenemos a nuestro alcance, porque También, también también en nuestro tiempo no era tan en aquellos fácil, tiempos, no, pues no que era tan fácil ¿qué obtener esperanzas era que información. hubiera una película que hablara de emociones y que ahora hablar de No, adolescencia? O sea, ¿no? Entonces, qué bueno que como humanidad hemos ido evolucionando, ¿no? Y desde esta parte que vamos evolucionando, pues es importante también nosotros, que a lo mejor no lo vivimos, actualizarnos. así es. ¿Cuánta gente pues ya tiene acceso a todo esto y aún así pues Sí, no se ha no, actualizado? así Ujú, es, no busca, no se informa y sigue teniendo las mismas situaciones, las mismas apariencias que se empiezan a reflejar por esa parte de no así es. investigar, de no... En realidad ya ahorita actualmente la gente no aprende porque no quiere, pero ya No, tenemos a la mano información de mil cosas, o sea, ya es tan fácil acceder ya a la información que en realidad solamente la persona que no tiene el interés es la que no evoluciona o la que no cambia. exacto. Y bueno, aquí tenemos otros saludos. Nidia Orozco nos dice saludos al programa de Charlar entre Mujeres y Hombres Medicina y saludos para los panelistas. Muchas gracias, Gracias. saludos Nidia. Y también Víctor Manuel Arechiga nos dice saludos desde Zapopan Centro y saludos para Charlar entre Mujeres y Hombres Medicina. Saludos, Víctor. Y por acá tenemos
Ya serían hasta ahorita, hasta el momento, todos los saludos. Y bueno, entrando como en la segunda parte que hablábamos, que las emociones básicas, que es importante nosotros saber de qué manera vivimos cada emoción, porque de ahí se desprende lo que son los sentimientos, que como su nombre lo dice, ya es más sentido, más hacia adentro, que se desprenden de cada emoción. Así es. Entonces, es importante que nosotros vayamos viendo este sentimiento que se puede desprender, no sé, del amor, de la alegría, de la ira, de la tristeza, pero que al final del día es la misma ramificación Así es. y esa emoción que no se ha vivido, que nos puede llegar a manera de sentir sentimientos tengo sentimiento bueno, que hay algunos que también los inventamos, ¿eh? Como la culpa, o sea, la culpa Sí, esa ya realmente está inventada aquí en nuestra mente porque en realidad ni existe dentro de las emociones. No, pero bueno, el ser humano la inventó y la agregó. Para darnos la torre, ¿te fijas? Sí, o para justificar ciertas cosas. Así es. Entonces, si hablamos de cada emoción, qué sentidos, qué sentimientos le vamos dando a cada uno y de qué manera nosotros podemos irlos, no sé, trabajando, decimos, conociéndonos nosotros mismos también. Y me llama mucho la atención desde esta pregunta que nos hizo Fernando, se me hizo muy atinada, ¿no? Porque yo creo que si llegamos a la vibración del amor, podemos vivir cualquier emoción desde el amor. No es que vamos a evitarlas, pero es de qué tan amable o tan gentil somos con nosotros mismos. Así es. ¿No? Sí, es que es fundamental. El amor es la que nos daría la clave de cómo manejar cada emoción, ¿no? El dejarlas fluir, el dejarlas que vivir las emociones es un acto de amor hacia nosotros, porque estamos soltándola en ese momento y ya no va a generarnos como algún otro tipo de situación en el futuro, porque en ese momento lo sacaste. Yo antes era una persona que era súper cerrada, era que me vieran expresar una emoción era complicadísimo, pero cuando mi mamá trasciende, en ese momento se me quitó toda esa parte. En ese momento yo sí tuve lapsos que se me quitó el qué van a decir, cómo me voy a ver, sino que simplemente dejé que salieran, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sí ya soy un poco más que noto, o sea, la gente notó de repente el cambio de que sí, dejé que las emociones ya fluyeran más, pero antes yo era súper, sí. Que no quiere decir que no las sintiera, pero que no las externabas tan fácilmente. Entonces, eso, tuvo que pasar algo así para que pudiera yo como permitirme eso, ¿no? Entonces, ahí fue cuando entendí que no era bueno el estar como aparentando o tener como esa frialdad que en realidad era una máscara, pero en ese tiempo eso era lo que me hacía sentir como seguro. Pero se me quitó el sentir que el expresar una emoción era debilidad, porque mucha gente por eso no las expresa, porque siente que se va a ver débil ante otros, cuando pues no, en realidad el vivir las emociones no te va a quitar al contrario, te puede hacer más, como más fuerte, ¿no? Que de repente lo que tú decías, que ya hay películas y todo, antes siempre a los buenos los ponían bien y que cometían cada error y se aprovechaban los malos de eso, ¿no? Entonces de ahí viene esa idea de que mostrar emociones es debilidad. Y ahora ya no, ahora es un tipo de cine que ha ido cambiando, en donde los buenos ya no están tan dormidos, ¿no? O sea, ya se defienden, digamos, sí, claro. ¿No? No, y más desde esta parte masculina, ¿no? Que también... sí, pues, antes era, o sea, los hombres no lloran, ¿no? Tan solo esa frase era... el no permitirte que sintieras una emoción porque eras hombre, o sea, el simple hecho de ser hombre ya no. Sí. O que si las mujeres sí tenían permitido llorar y si una mujer se enojaba era mal visto. O sea, antes sí estaba esos estereotipos muy sí, o muy incluso marcados. Que un hombre no debe tener miedo. O sea, esa es otra también. Como por qué sí. No, yo creo que todos sentimos igual, ¿no? O sea, pues sí, y luego el miedo pues es como en cierto punto tiene lo que es el instinto de conservación. O sea, es básico tenerlo. Si no tuviéramos miedo, imagínate. Exacto, por eso es bien importante mirar que todas estas emociones están para bien. Sí, en equilibrio, sí. Son fabulosas. Sí, todas nos aportan algo positivo. Como el miedo, que es una forma de ser precavidos con nosotros mismos, nos está avisando de un peligro.
Sí, si no, imagínate, sin el miedo haríamos cualquier cosa que ahora sí nuestras expectativas de vida no fueran tan largas, ¿no? Exactamente. Entonces aquí nos preguntan, ¿qué diferencia hay entre emoción y sentimiento? Ya empezamos con la materia que habíamos Así visto, es. Juan. La emoción entre sentimiento y Sí, diferencia la entre diferencia. emoción y sentimiento. Así es. La diferencia, pues, es el sentimiento es aquello que nos va a llevar a sentir, era lo que veníamos hablando. Es como más sensaciones, ¿no? Que provienen pues de las emociones. Ajá, es lo que es el sentimiento, lo que tú lo que vas a sentir a nivel cuerpo, a nivel sensación. Sí, que es por ejemplo con miedo emoción. que a veces te sudan las manos, o el temblor, que esa es otra característica del miedo. Ahí es cuando ya entraría la parte esa de sentimiento, ¿no? O sea, que estás sintiendo lo que la emoción te está como generando. Exactamente. Y entonces también podemos decir que es esta parte en donde, ¿de qué manera tú vas a permitir que la emoción, decimos mucho holísticamente, fluya? ¿De qué forma tu emoción va a salir? ¿no? Así es. Manera de qué forma. Entonces, de ahí se desprenden los sentimientos, ¿no? Por ejemplo, de nostalgia o de molestia o de que tengo esta sensación de temblor, todas estas cuestiones, pero que es más que nada una forma de expresión de la emoción Así es. Que habíamos hablado, que es de estas 5, ¿no? Y también es bien importante saber estos sentimientos, en qué momentos se generan. Eso es bien importante. En qué circunstancias, en qué momentos, si es al despertar, si es de la nada, porque entonces de esa manera, cuando tú identificas el sentimiento, es más fácil llegar a identificar la emoción, porque se dice muy fácil, pero como les decíamos, hay emociones que se disfrazan y que en realidad no tengo coraje, sino miedo, ¿no? Así es, pero aparentemente hace reacciones como si fuera miedo o si fuera un enojo. Y de repente ya no sabes si estás enojado, si tienes temor, si llega un punto donde viene una confusión. Entonces el aprender a identificar qué sensaciones o qué se experimenta, entonces va a ser básico para saber, es tal emoción la que me está generando. Porque de hecho lo que tú decías, que hay gente que de alegría dice que su llanto es por eso. A veces puede ser por algo nostálgico que detonó con la alegría, ¿no? Y más bien está reflejando esa nostalgia o esa emoción de tristeza que en realidad la de felicidad. Claro, y también a veces yo les comento, por ejemplo, en el consultorio, que pasa algo alegre y sale como mucha tristeza, pero ¿por qué si me siento alegre? Pero bueno, es que hay veces que para poder llegar a la alegría a lo mejor no la habías tocado muy, muy a diario, entonces es como una cebolla que ya le vamos quitando capas, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegué a la de la alegría, pero tuve que sacar una capa de tristeza, de nostalgia, que estaba ahí guardada. Y por eso les decimos que la mejor forma de limpiar nuestro cuerpo, tanto energéticamente como emocionalmente, es con la alegría, es con el amor. Entonces, por ejemplo, si nos estamos riendo, puede ser alguien que de tanta risa contacte con el vómito, con la llorar. Sí. Porque está limpiándote y también el amor. Entonces, no es algo no común que si estás teniendo un momento muy alegre, te venga un pedacito de tristeza. Así es. O de lágrima, ¿no? Porque entonces está limpiando el cuerpo para entonces poder conectar a lo más profundo del amor o de la alegría. Está bien padre. Así es. Y, por ejemplo, si nos metemos a lo que son los estados de ánimo, son emociones que no necesariamente nos van a llevar como muy específicas, ¿sí? Estos estados de ánimo se van a diferenciar entre una emoción y un sentimiento porque es algo que, por ejemplo, no nos va a condicionar nuestras acciones y es probable que nada más dure un pequeño momento o un ratito. Entonces, una emoción o un sentimiento es algo que estamos sintiendo y un estado de ánimo se puede desprender de un recuerdo, de que entré a un lugar y dices, así, o viste a una persona que lo mueve. De ahí viene el término ese de la bipolaridad, ¿no? Que hay gente que cambia de un estado de ánimo a otro radicalmente, ¿no? O sea, de un extremo a otro, por cualquier detonante. Exacto. O sea, cualquier situación hace el cambio, pero notorio, ¿no? O sea, sí. Increíble. Y normalmente los estados de ánimo van a cambiar siempre por alguna acontecimiento determinado. Siempre va a ser porque hay algo que sucedió, algo que pasó, que algún cambió antecedente. Tu estado de ánimo. Y el estado de ánimo va a ser, siempre va a ser, por ejemplo, o se va a hacer que
el estado de ánimo siempre se puede identificar que tú cambies las acciones. O sea, ibas bien a gusto a una fiesta y hay mucho tráfico y entonces cambia Y tu estado ahí de ánimo, empezó a pero cambiar, fue a raíz sí. del tráfico, no de la fiesta, no de que estás triste desde la mañana Ajá. y ya cambió tu Sí, que estado hubo de ánimo alguna y te da igual y te acción, vas. hubo una acción que hizo que ahora sí tu mente cambiara el estado de ánimo, pero sí siempre con un antecedente, ¿no? Ya cuando de repente la gente cambia de estado de ánimo sin un antecedente es cuando ya entra algún aspecto pues de salud, ¿no? Que puede ser la llamada O más bipolaridad, patológico, sí. así, algo ya más patológico. Uh-huh. Pero casi siempre un cambio de estado de ánimo es por un factor determinante que fue en el momento. Por alguna circunstancia. Y sí, también existen estos cambios de ánimo patológicos que tienen que ver con pues los químicos que manejamos acá en el cerebro, pero sí tendría que ser como muy, muy marcado, Sí, sí. que es como, porque también entra esta parte, ¿no? Donde aquí justo decían el estado de ánimo contra el ser, ¿cómo se El dice? bipolar. Bipolar, pero alguien que es Cambiante. cambiante estado de ánimo. Hay una palabra. Bueno, hay una palabra que es como que, a ver si ahorita me acuerdo, que es cambiante de estado, voluble. El voluble. Que sí tiene que ver con esta volubilidad de cuando alguien es voluble. Bueno, es alguien ahí que ya cambia también podría ser una personalidad eso, ¿no? La parte de ser voluble, que la desarrollan ellos así. Porque a veces el ser voluble tiene que ver con circunstancias que van pasando en el momento. Entonces podríamos definir que sí podría ser parte del estado de ánimo. Pero también, por ejemplo, así, ¿cuándo se dice que alguien es voluble? Pues un día viene de buenas, otro día de malas. Pues son la vida, las circunstancias que va viviendo, pues, ¿no? Sí, solo que hay gente que son más marcadas. O sea, hay gente que de verdad un día te saluda bien amable, el otro ya no te habla ni te vuelve a ver. Y luego te vuelve a saludar como si no hubiera pasado. Sí. Y a veces también puede ser un tipo de personalidad que ya se acostumbran a tener ese tipo de cambios y lo toman como personalidad. Exactamente. Entonces, ¿cómo actuar con esa gente? Pues cuando te saluda, lo saludas, cuando no, pues no. Y te evitas de andar en conflicto. Pero no ser tú el que cambia tu estado de ánimo porque no te saludó. Tratar así, de sí. manejarlo, de mantenerlo. Sí, entender lo que hables así, pues entonces, pues ya es como el momento en el que nosotros vamos a ser mayormente felices es cuando logramos entender eso, ¿no? De no engancharnos, no enojarnos, no tomar todo tan personal. Ahí es cuando sí vamos a ser más felices porque en realidad no nos van a estar moviendo tanto. Y es entender que va a haber gente así, voluble, en cualquier lugar no la podemos encontrar, va a haber gente que siempre va a estar deprimida, va a haber gente que siempre va a estar eufórica, entender lo que cada quien, ahora sí como ha sido su proceso de vida, pues lo va a estar reflejando, ¿no? Y el punto sería no estarnos enganchando con toda la gente, más bien mantener nosotros nuestro estado lo más saludable posible. Así es. Y bueno, eso sería la idea, pues. Ajá, hemos hablado del amor, hemos hablado de un poco de la irritabilidad y nos preguntan qué recomiendas para que la tristeza pueda irse de una forma, va a estar, pero de despedirla de una forma más sana, más amorosita. Dependiendo qué factor es el que me está generando la tristeza, ¿no? Ver qué recuerdo es. Y pues hay un ejercicio que es con un globo de esos de los Delio. Escribir ahí lo que me está generando la tristeza, amarrarlo y dejar que se vaya. La mente lo va a entender como ya se fue. Ajá. El otro es visualizarse, o se puede hacer también en físico, escribir en un papel lo que me molesta y ponerlo en alguna fogata o en fuego, quemarlo. Eso también, el fuego va a ayudar mucho a purificarnos y también la mente entiende que cuando el fuego pasa, lo limpia, ¿no? Lo extermina. Entonces van a ser ejercicios que nos van a ayudar a soltar más fácil ese tipo de emociones que generan el estar tanto en depresión como en tristeza. Sí. Yo tengo entendido, tú eres más experta en eso, que la depresión es exceso del pasado, que es centrarte mucho en lo que pasó, en lo que tuve y que ya no. En lo que no fue, en la añoranza y en lo que perdí también, ¿no? Y pues la tristeza a veces genera esa parte de. Sí, de no soltar. Ajá, de no soltar. Entonces ese tipo de ejercicios nos van a ayudar a soltar aspectos del pasado y que ya no estén en el presente porque nos van a estar impidiendo disfrutar nuestro momento de. Sí, o sea, en realidad nos va a estar manteniendo un estado de ánimo no tan bueno
por aspectos que ya no, que la gran mayoría de las cosas ya no las podemos como modificar, ¿no? Ahí más bien es aceptarlas y dejarlas que fluyan y centrarnos ya en algo nuevo. Sí, recordemos que aquello que más deseamos y no tenemos nos va a causar dolor y sufrimiento, Así es. pero también aquello a lo que más le huimos o tenemos aversión. Entonces, si por ejemplo yo ya identifiqué, ¿no? Porque hay gente que seguro te ha tocado, que sabe que está triste, pero le saca esa tristeza porque tiene miedo sentir la tristeza o el miedo o el coraje. Así no he hablado de ese tema con tal persona porque yo sé que, ¿no? Sí. Y le anda sacando. Pero también el evitar, el tener la aversión a algo también nos hace sufrir porque solo estamos cargando y teniéndolo ahí. Así es. Yo creo que es bien importante hacernos cargo, ser responsables de cada cosa o sentimiento o emoción que tenemos, pero recordando que si tenemos estos cambios de estado de ánimo muy regulares, que no caigan en patológicos, por supuesto, y que entonces tenemos sensaciones cada vez diferentes, como cómo se pueden presentar las sensaciones, sensación de frialdad, de sudor en las manos, de angustia, es una sensación. También. La angustia es un sentimiento, no el es una llamado emoción. hueco en el estómago, El hueco, ¿no? las mariposas en el estómago, bueno, eso también es parte de la alegría, por supuesto, o del amor. Ponle atención, ¿no? Si siempre te estás levantando con una sensación que anteriormente no estaba en tu cuerpo te está hablando. Sí, que algo está ahí que se tiene que atender. Y a veces de las formas más, pues a veces graciosas, ¿no? Porque recuerdo que tenía una paciente que me decía, es que todos los días que me levanto me da mucho comezón en el oído izquierdo, ¿no? Pero esto te pasa regularmente, no. Y de verdad, o sea, aunque pareciera muy gracioso, muy chistoso, nos metimos de lleno y llegó un punto en donde fue tan fuerte que empezó como comezón, no le hizo caso, no le hacía caso, hasta que estaba cayendo ya en un tinnitus. Entonces dices, wow, o sea, el oído a muy buen tiempo te dijo, algo pasa algo aquí, estaba ahí, hazme caso, atiéndeme, ¿no? Entonces, por eso les decimos, a veces puede llegar algo tan sencillo, incluso caer en decir, ay, no le voy a hacer caso, ¿no? Entonces, bueno, eso es bien importante. Y bueno, todos están esperando también, pues ya nos dijiste algo para trabajar lo que llamamos 3 emociones, que es contactar con amor, irritabilidad, nos decías algún tip y que si hay algún cuarzo, igual el del amor. Pues el de amor es para conectar con todo. Sí, el cristalino, el que es transparente, ese prácticamente pues es como el universal. Sí, ese prácticamente para todo. También es buen purificador, por lo mismo. Ok, va. Para tristeza también nos recomendaste también, un poco algo. Para la tristeza también puede servir mucho la ágata rosa, que es un rosa más fuerte que el cuarzo rosa tradicional. Casual, yo me vi un collar que me llamó la atención y fíjate que en eso sí me llamó mucho ver. Entonces yo decía, a lo mejor la mente, yo decía algo de amor, que es el rosa, ¿no? Pero yo decía, pero quiero un rosa más fuerte. Entonces, fíjate. Sí, la ágata rosa puede servir para eso y para ubicar más a la persona. También ayuda a cambiar el estado de ánimo. Son piedras que pueden influir en... Sí, cuando sobre todo el estado de ánimo es por vibraciones, el cuarzo es el que para va... conservarlo. Mira, si antes del programa ya sabía yo esto. Y para el miedo, Juan. El miedo, mucha gente tiene miedos y pocos los expresan. Pues hay gente que le tiene miedo hasta el éxito. Cuando se le está dando lo que quería, le da miedo. Sí. Hay gente que sí tiene miedo hasta eso. Ahí hay un cuarzo que es el ojo de tigre, que es uno que lo pones en el sol y tiene... Es literal como un tigrecito. Es como amarillito, pero luego se hace como café. Con el sol cambia. Es como medio... Es muy interesante ese cuarzo. Y ayuda tanto al éxito, pero también a tener como más esa parte de decisión y de voluntad para romper miedos que estén ahí estorbando a lograr nuestras metas. Claro. Y bueno, de ahí desprendemos que hay un montón de variedades de terapias holísticas para el miedo, pues que las flores de Bach. Las flores de Bach son buenísimas, las flores de México. Lo he visto en Emocional, como gente que tenía años sin animarse a hacer algo, con un tratamiento de flores de México, esas son mucho más fuertes. Botan todo. Así es. Sí, herbolaria también hay varias plantitas que ayudan a estar cambiando nuestros estados de ánimo, sobre todo cuestiones depresivas, y eso hay muchas plantas que ayudan a sacar de esos estados y que cambian bastante.
y para algunas cuestiones de miedo también. Ok. Cuestiones energéticas como el Reiki también es buenísimo en emociones y en depurar emociones también. Justo te iba a preguntar esto porque por aquí tenemos la paciente anónima que nos pregunta qué recomendabas más para trabajar los miedos, si algo tomado o el Reiki. Bien. Que si el Reiki era bueno para trabajar. Si la persona no tiene la disciplina de estar tomando, porque de repente las flores de Bach, esos son que 4 veces al día, y eso, a veces no, la gente no tiene como eso, ahí sí entraría la cuestión como el Reiki o la cristaloterapia, ¿no? O incluso la sonoterapia también ayuda muchísimo. Si la persona sí tiene... La sonoterapia con sí, música, puede ser con cuencos, puede ser con el Te jampán. entendí la ozonoterapia, yo ozono, Sí, ozono. antes hacía yo una que era, bueno, su nombre era Hipochtli Chopancuicat, que es, acuestas a la persona en un petate y la rodeas de puros instrumentos prehispánicos y vas haciendo toque, pero ese sí es totalmente de instrumentos prehispánicos. Sí. Y se depuraba muchísimo. De hecho, había sonidos que la gente luego lo identificaba, o sea, cuando tocaste o cuando escuché tal sonido, sentí, ¿no? Porque cada instrumento maneja una emoción. Todo. O sea, aquí en México la música no era para armonizar nada más o ambientar, sino tenía cada instrumento un porqué. Entonces, cuando vas haciendo eso de que tocas un instrumento o dos, vas moviendo las emociones de las personas hasta que llega el punto en el que se neutralizan. Y es bien notorio que gente, por ejemplo, las que vienen de un como embarazo que no era tan deseado, está el tambor de agua. El tambor de agua pues, es un bule con agua y otro bule arriba. Y hace un sonido como cuando, similar a cuando el feto está dentro, como lo escuchan ellos. Hace un sonido similar. Y yo notaba eso que con ese, incluso abrían los ojos porque sentían la incomodidad, porque el inconsciente les recordaba cuando estaban en el vientre, ¿no? Entonces ya era la alerta de, ok, vamos a trabajar eso de que te aceptes tú. Y empezaba ya a cambiar yo los instrumentos. Qué padre, Juan. Sí, pues entonces también la sonoterapia también. ¿Cuándo vamos a hacer esas terapias? ¿Desde cuándo que nos están diciendo? Sería bueno hacer una meditación de este tipo. Sí, con sonoterapia. Con sonoterapia. Vamos a trabajar en ello. Los invitamos muy pronto. Ok. Y nos falta la de, bueno, desagrado. Para la alegría. Alegría. Sí, es que le iba a dejar hasta el final. No es cierto. No, para la alegría. Bueno, sí, el desagrado, porque también eso, pues, genera mucho rechazo a veces hasta nosotros. Sí. Entonces, para tener un poco más de aceptación, todo lo que tenga que ver con las cuestiones de rosas. Si es una aceptación laboral, serán las rosas blancas. Si es una aceptación energética, de repente nos pega eso de que tienes ciertos dones pero no los quieres aceptar o esas cosas, serían las rosas amarillas. Si es una aceptación a base de amor, que tenga la persona baja autoestima o esto, serían las rosas rosas. Si es una inseguridad en el aspecto de pareja, serían las rojas. Porque sí cambia la vibración por el color de las rosas bastante. O sea, sí es muy notorio el cambio. ¿Y qué tendrían que hacer con las rosas, por ejemplo? Pues algún tipo de baño o ponerlas en alcohol y poner poquito en un atomizador, el resto ponerlo con agua y rociar o quemar los pétalos en un saumerio también. Okay. O el simple hecho de tenerlas y verlas también. Sí, también ya que se sequen ya las quemas también, ¿no? Así es. Ok, y ahora sí la tan esperada para la alegría, ¿qué hacemos, padre? Bien, para la alegría es mucho más fácil, pero... Reírte. Esa es una. Aunque no tengas ganas. Sí. Para que actives los músculos de la risa al menos, ¿no? Al principio. Así es, ver cosas que nos hagan reír, ¿no? O recuerdos que nos hagan como reír. Ya en un aspecto más como de cuarzos que nos ayuden a generar esta parte de alegría, son todos los que tienen una mezcla de tonalidades, que tienen como casi todos los que vienen de la familia del mármol. Son muy tendientes a generar aspectos como de alegría por la vibración que tienen. Pero también el cuarzo ahumado, que es parecido al transparente, pero es como si tuviera humo, es un poquito más oscuro. Ese es buenísimo también para las cuestiones de alegría. Y para la cornalina es otra, que nos ayuda a fomentar o a despertar más los aspectos de alegría o a potencializarlos. Claro, porque hay veces que no es que no quieras, sino que a lo mejor te tocó, no sé, toda una vida, una educación en donde pues no aprendiste a ver alegre a estas personas cuidadores tuyos y que ahora pues aunque quieras, pues de dónde le haces, ¿no? Recuerdo que en uno de los talleres de risoterapia decían
que aunque no te diera risa, había gente que le costaba incluso sonreír. Ujú, Y entonces decía la facilitadora que con que tú activaras estos músculos literal, y había quien sentía entumecimiento. ujú. Yo, cuando llegó un punto donde reías tanto, tan profundo, y yo, ay, yo también ya Que lo ya siento. dolían las quejadas, Ajá. sí. En donde dices, ay, cabrón, pues no río tan arriba. Ajá. Ujú. Entonces, decía que con el puro hecho, que aunque parezcas el guasón todos los días, ¿verdad? Pero que si haces este ejercicio, ya está viendo un cambio a nivel químico Así es. Y ahora si lo haces y viéndote muchos al espejo, beneficios. también Y ya psicológico. te terminas riendo de ti. Ujú. Sí, no, No, de sí. lo gracioso, claro. De hecho, si aprendiéramos a reírnos de nosotros, nada nos molestaría. Ya O sé. sea, imagínate si Me ya, estoy si tú acordando te ahorita. ríes, si tú te ríes de ti, ya que te puede molestar. Ya sé, ya sé. Fíjate, ya conectamos con la alegría nosotros con esto que dijimos. Es que nos acordamos de un buen amigo que tenemos divino, de Ah, Chispo. bueno, el divino nos quedó a deber mucho, ¿no? Pero bueno, Pero sí, es esta parte, ¿no? De acordarnos de esta forma ahora con sí, que risa, primero te da ¿no? coraje, te da O risa. sea, entonces preguntaban por ahí, ¿cómo sé que ya superé algo? Pues cuando recuerdas Y esto ya no tienes sensaciones. O o sea, que puede ya ser que tengas la sensación, pero vuelves a tu centro más a tu centro rápido. más rápido. Así Así es. es, Mejor no lo pudimos decir. así es. Sí, porque también eso a veces nos cuesta reconocer cuándo ya lo trabajamos lo suficiente y cuándo no. Okay. Pero sí, cuando ya, a veces te acuerdas y ya no te genera nada o te genera algo, pero ya es Sí, un muy, sí, muy leve a como era antes, o ¿no? cuando alguien, no sé, alguna pérdida que tuviste, recuerda la canción, ¿no? Puedes llorar en ese momento, se acaba la canción y Y ya, vuelves a ti, es que ya lo tienes trabajado, no es que nunca vas a volver a llorar por esa persona, no es que no te va a volver a molestar, pero pero cada vas a vez va a volver ser un rápido a poco ti. más aislado, Ujú. ¿no? Por aquí preguntaban, he visto un tipo de cuarzo que es como, que le llaman unicornio, que es de colores. Ah, sí, que tiene varias tonalidades. La duda es fidedigno porque ha habido personas que dicen que lo maquillan. Mira, sí, sí existe. Yo el que he visto de forma original es en tonalidades azules, que son varios colores Azules, y azul otros. y de repente llega a ser partes blancas. Es el Mm, que yo sí he visto natural, ujú. así, pero de repente sí hay unos que los ponen con colores más fluorescentes, más así, que sí, por lo regular sí está pintado o a veces es resina. Y a Ah, veces lo hacen tan bien que, exacto. pero por el peso es con lo que lo puedes. Siempre el Justo me cuarzo va a ser preguntaba. más pesado que la resina. Ok. Entonces el peso es lo que te puede ayudar. Entonces si te pesa nada, es que va ahí, ¿no? Va a ser resina. Ujú. Ok, sí, preguntaba una chica que si nos podías decir de qué forma podemos identificar que es un Sí, con el cuarzo peso y bueno. la parte de resistencia. Siempre la resina no se va a quebrar y el cuarzo sí. Aparte la resina es más plástica, Ujú. ¿no? Yo a veces, a lo mejor no es la mejor forma, pero yo, por ejemplo, si le hago así con el dientecito, O con sé que la es uña vidrio también podrías. o es plástico. Ujú. Entonces la resina siempre va a ser plasticada. Así El cuarzo es. siempre va a ser cristal, ¿sí? Bueno, sí. Sí, de hecho, Piedra, si se piedra. cae, por lo regular sí se va a romper el cuarzo y la resina No, pues no. va hasta a rebotar. Ajá. Entonces, Ok, pero para evitar estar quebrando cuarzos, sí. el peso es Ok. lo que va a definir, porque a veces hasta la textura la pueden imitar. Ujú. O sea, de repente, sí, Exacto. Ay, sí hay sí, tanta cosa sí, que venden ya. Ves que se está usando mucho las diademas de cuarzos ajá. Ya cuando y es percibes, puro luego desde que lo agarras, percibes la energía del, ya sabes que es también. cuarzo. Pero aquellos que no son tan avanzados como Es el nosotros, peso. como tú más bien, porque yo también cuarzos todavía me Sí, sacan, cuando no, la sensación todavía no todavía me te engañan, ¿eh? avisa, el peso. No. El peso es lo que te va a definir, porque sí, sí notas, aunque sean cuarzos pequeños, siempre vas a sentir más el peso en la mano donde está el cuarzo que donde está el de la resina. Ok. Y por acá nos preguntaba, este, ay, Liz pregunta que para despedir a un ser querido, algún color de alguna vela que recomiendes. Bien, la blanca, definitivamente, La para blanca, que para trabajar ese pacifique y duelo, purifique cosas que por ahí quedaron tristezas y pendientes, demás. todo. Si es ya un aspecto como de amor, entonces el rosa. Mm, Pero el que es mejor de todos es el blanco. ujú. Y a menos Y que para, quieras depurar algo que la persona necesitaba transmutar o que no puede pasar o que está ahí, pero no trasciende como ese, entonces sería una violeta. ok. Y para un espacio en donde pregunta,
que ha habido varios accidentes, varias muertes. ¿Qué se pudiera hacer? Yo creo que una Ahí sí ya limpia, sería más bien ir a limpiarlo a profundidad para evitar, porque ya son vibraciones ya podemos más ir con complicadas. armonizar con tambores, Sí, una con ceremonia. saumerio y Sí, te aviso para hay accidentes y todo, que es el que es una vibración ya no tan no. sutil, ya Dice, es ha una habido muchos vibración. accidentes, justo ahí murió su mamá, y ha habido personas que se quieren como han intentado suicidar, o sea, No, entonces puede haber hasta un tipo de entidad que las orilla, ese tipo de cosas, porque se entonces, alimentan de esas vibraciones. mientras tanto puede ser veladora blanca mientras va alguien a Ahí, limpiar. ahí ahorita primero que ponga una blanca y una negra para que neutralice todo, que las ponga al Ok. mismo tiempo, que la vibración se ponga Por neutra. lo que si escuchas un puente, algo así cercano a en la calle, pone ambas. Así es. Y sí, Después invitar de pronto a alguien eso a ya bendecirla. serían unas violetas para que estén Ok. transmutando todo. Y pregunta a ella si hay, o sea, hacer una limpieza desde esta parte holística y que si también se puede hacer hasta con un padre, o sea, Sí, ahí bendecir ya entra, todos, ahora digamos, todos. sí, también en lo que crea la persona, ¿no? Ok, Que sí puede ser que un padre vaya y bendizca, puede ser que se vaya a hacer una armonización ahí ya más holística. Ahí depende de, ahora sí, su sistema de chamánica y creencias. todo. Así es. Muy bien, Liz, pues muchas gracias, Liz, por tus comentarios. Y bueno, parece que el día de hoy ya se está llegando a su final. Y pues lo prometido que siempre nos anda preguntando por ahí Rosy, que pues cuándo vamos a hacer el primer curso, Juan, ya se nos acabó el año, pero ahora sí les Ya, prometemos que a ya inicios nos de tenemos año que reunir ahora sí tenemos que poner hacer. fecha y podemos empezar con lo que decías, Sí, algunas meditaciones con sí. musicoterapia y De hecho, eso. Rosy dice que suena interesante esta meditación para trabajar las emociones con Ujú. los sonidos y que le avisemos. Por supuesto que sí. Sí, podemos empezar con eso, después ya planear bien un Sí, curso ya con y, más y estructura. dentro de los anuncios parroquiales en diciembre, ahorita no lo voy a dejar ir hasta que hablemos para hacer un siguiente temazcal para despedir el año y todo esto, pero los Ujú. mantenemos informados. Juan, como siempre, un gusto estar con tu presencia, que nos compartas tus conocimientos y toda esta parte holística y que nos gusta mucho hacer. Pues aquí nos vemos pronto, antes de que acabe el año y el año Así que entra es. también. Y bueno, pues ya sabes, dónde te pueden encontrar, aunque ya lo saben, pero aquellos que apenas nos vieron por primera vez, algún Sí. dato que nos dejes. Pues estamos en tanto en Instagram como en Facebook, en YouTube y en TikTok como Casa Umeyocan. Y ahí estamos subiendo contenido. Sobre todo Facebook es el que más subimos lo que hacemos y todo. Y nuestro domicilio está en Avenida Historiadores 2864, en la colonia Jardines de la Paz, ahí muy cerquita del Parque San Rafael. Así es. Y bueno, también por medio de la página de También Verde por medio Corazón nos aquí de... podemos contactarlos con Juan. Y pues bueno, ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes. Nos vemos en un siguiente programa en vivo y que la pasen muy bien. Hasta luego. Bye bye. Adiós.